שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם. Leemos de los escritos de Baal Sulam. Estamos en el prefario y el comentario de la escalera en el punto 21. Se pueden hacer preguntas. Las preguntas seleccionadas serán al transcurso de la clase. Repetimos, estamos en el prefacio al comentario de la escalera en el ítem número 21. Gadlut, Deishut y Son. Luego de que se ha explicado el asunto de la elevación de Malhut hacia Binah en forma breve, es decir, lo que rige en todos y cada uno de los grados en los cuatro mundos de Abía, me aprestaré ahora a explicarlos en detalle. Tomemos como ejemplo dos grados, llamados Isud y Son en el mundo de Atzilut, que por causa de la elevación de Malhut de Isud hacia Binah de Isud en el estado de Kadnut, las tres Sefirot, Binah y Tum de Isud, partieron y cayeron al grado que está debajo de Isud, el cual es Son, con lo cual estas Binah y Tum se dirigieron al grado de Son durante su caída. Por lo tanto, cuando llegó el tiempo de Gadlut, Malhut salió de Binah de Isud de regreso a su propio lugar, ya que por medio de esto nuevamente Binah y Tum de Isud se elevaron de su caída y llegaron al grado de Isud. Es así que elevaron junto consigo también a Son, puesto que estuvieron adheridas a ellas durante el Kadnut al momento de su caída. Y resulta ser que también Son se elevó y se dirigió al grado de Isud, recibiendo también las mismas luces y mojin apropiados para el grado de Isud. Vamos a leer nuevamente 21, Gadlut, Deishut y Son. Luego de que se ha explicado el asunto de la elevación de Malhut hacia Binah en forma breve, es decir, lo que rige en todos y cada uno de los grados en los cuatro mundos de Abía, me prestaré ahora a explicarlos en detalle. Tomemos como ejemplo dos grados, llamados Isud y Son en el mundo de Atzilut, que por causa de la elevación de Malhut de Isud hacia Binah de Isud en el estado de Kadnut, las tres Sefirot Binah y Tum de Isud partieron y cayeron al grado que está debajo de Isud, el cual es Son, con lo cual estas Binah y Tum se dirigieron al grado de Son durante su caída. Por lo tanto, cuando llegó el tiempo de Gadlut, Malhut salió de Binah de Isud de regreso a su propio lugar, ya que por medio de esto nuevamente Binah y Tum de Isud se elevaron de su caída y llegaron al grado de Isud. Es así que elevaron junto consigo también a Son, puesto que estuvieron adheridas a ellas durante el Kadnut al momento de su caída. Y resulta ser que también Son se elevó y se dirigió al grado de Isud, recibiendo también las mismas luces y mojin apropiados para el grado de Isud. Preguntas. Sí. Es un tema muy... Siempre hay que ponerse hacia la derecha, dirigirse hacia la derecha. Eso es una ley. ¿Qué quiere decir que se adhirieron? Significa igualación de forma. ¿Qué significa igualación de forma? ¿Qué significa forma? Forma de otorgamiento. Que ahora la medida de otorgamiento de Sat, de Yesud, de Son iguales. Y entonces
están adheridos, de acuerdo a su igualación entre ellos. Por supuesto que no son iguales. ¿Cómo es posible? Son diferentes uno con respecto al otro. Que Yesud y Son. Cada sefirá de cada una entre ellas no es igual. Es diferente, por supuesto, cada una de ellas, pero hay una intención igual, común, para llegar a este en conjunto, y por esto que esto se llama de esta forma adhesión. Esta sí es la adhesión en la espiritualidad. En nuestro mundo no hay una adhesión así, sino en nada, en ninguna cosa. En la espiritualidad hay adhesión en cada uno. Si hay alguien, el Creador, esta cualidad de otorgamiento, esta cualidad de amor, que a esta estamos adheridos. Y ahí es donde se encuentra nuestra unidad. A esa es toda la diferencia, que cada uno permanece en sus intenciones, en sus cualidades, pero todos nos unimos en un único punto. Y así, en esta somos todos adheridos. ¿Adheridos en qué? Adheridos en la meta, y no de acuerdo a su naturaleza, la cual no cambia. Sí. Es decir, si entendí correctamente, cuando Malhut asciende a Bina y por debajo se revela el odio, como hemos hablado ayer y anteayer, o sea que se revela en las vasijas en lo bajo. Yo no sé qué hablamos ayer ni anteayer, no me acuerdo absolutamente nada. Sé que tú que estás en vivo con esto. Yo realmente al cual te estás dispersando. Yo puedo dibujar, que de hecho no quería, que aquí se encuentra Yesud, y dentro de Yesud está Son. Yesud, Zon, y acá escribe Yesud arriba. ¿En qué necesidad o por qué razón Yesud se divide a sí mismo? Se divide a sí mismo en Galgalta de Naim y Ahab. Esto quiere decir que él hace a sí mismo una separación, un desorden que no es igual. Que acá existe una parte negativa. Y lo que surge de esta parte. Algo muy sencillo, que él cae de su grado. Significa lo que ocurre. Que Yesud, él hace de esta forma, dentro, él baja de una azón. Llega, cae a él. Y entonces aquí existe en un único lugar también Galgalta de Naim, de Zon, y también el Ahab de Yesud. Aquí en un único lugar. Y se encuentra, permanece aquí Galgalta de Yesud y Ahab de Zon. Eso es todo. De esto habla él. ¿De acuerdo? Más nada. Yesud de intención tiene que corregirse, se daña, se corrompe a sí mismo a esta, y así entonces baja al grado de Zon. Surge aquí la conexión entre ellos, que el inferior quiere ser como el superior, y así ahora entonces se encuentran juntos. Ahora, si nosotros comenzamos a entregar la luz que llega por Ahab de Yesud, le llega a Ahab de Yesud, corrección del traductor, se le entrega incluso de manera técnica, que esto llega al Ahab de Yesud. Él comienza a despertar. Sí, esta luz llega también a Galgalta de Zon, esto no va a ayudar.
sino esta tiene que recibir esta Ahab de Yesud, esta fuerza que quiere elevarlo. Este Ahab de Yesud, él también trabaja en función de la conexión con el Galgalta de Light del Son. Él comienza a corregirlo al incluirlo dentro de sí. Y así juntos pueden elevarse. Significa que él agrega una conexión adicional que nosotros ahora comenzamos a elevarnos, a sostenerlo por la fuerza. Vamos a adherirnos con mayor fuerza. Si yo caí, pero ahora yo vamos a subir juntos. Y entonces así suben juntos. Y aquí, de regreso, Ahab de Yesud sube y sube con él, con Galgalta de Naim, de Zon. Esto quiere decir que baja abajo y sube con respecto a que sube con esta unión espiritual, como que construye, baja y absorbe como un pistón, como una bomba. Gracias. Esto es el fundamento. Todo trabaja de acuerdo a la igualación de forma. No hay nada más que funcione en la espiritualidad con respecto a las partes. Entonces, él cae, baja a su imagen hacia su forma, se iguala, recibe la luz que reforma y absorbe y sube. Y lo eleva entonces al inferior a sus partes, y el trabajo del inferior se encuentra entonces en que Galgalta de Non de Son tiene que querer adherirse al superior, a Yesud. Y aquí se encuentra lo que indicaba revelar que Ahab de Yesud cae, no caer, cayó dentro del Galgalta de Naim, de Zon. Este se siente como oscuridad, una oscuridad terrible, una oscuridad verdadera en el presente y en el futuro, que no ocurrió nunca en la vida, que el futuro ese es mi superior, que yo en algún momento voy a subir y voy a encontrarme en este. Si el superior llega en mí, eso es más fuerte que la muerte, y ahora yo sentí que esto morí, ya se acabó. Entonces por acá se necesita realmente estar por encima de la razón, incluso aunque no tengo nada por encima, incluso en todo lo que son mis vasijas de recepción. Todo el que critica por sus propios defectos, con toda mi fuerza. Esto es lo más fundamental. Si yo realmente lo lleno a él por encima de mi cabeza, de lo que pienso, entonces tengo entonces así, de esta forma, una plegaria para mí, para poder dirigirme hacia la luz y llenarlo a él. Llenarme con la finalidad de poder solamente con la finalidad de llenarlo a él, que es Ajajinta de Galut. Si yo quiero llenarlo a él, de manera que yo no puedo sufrir por esto, y no porque la sensación de que yo sienta aquí la muerte. Y esto es todo el trabajo con respecto del inferior y hacia el superior. Y así entonces nosotros nos elevamos. No es que nosotros queremos elevarnos, nosotros queremos elevarlo a él. Nosotros queremos elevarlo a él con nosotros. Yo no quiero corregir, yo no quiero ver el superior en una forma de petición, sino en que porque me duele mucho es comportarme así con él, y entonces es como yo hago una guerra con mi sensación, y así esto es como me llega, y así realmente yo quiero, como dice la carta, recuerda Rafael un artículo que a partir de él mismo dice este artículo que no tiene nada. Y aquí todo es el asunto donde se encuentra. ¿Qué?
¿Qué? Di rápido. Se puede leer este fragmento de lo que es las medidas de juicio y misericordia que están juntas. Conviene. Él dice, todo el ocultamiento que siente es por la razón de que el superior se ha restringido para el beneficio del inferior. Y esto es lo que se denomina que Israel, que está en el exilio, Shechená está con ellos. Que cualquier sabor que prueba, así es como dice. Es decir, que él no es culpable de no sentir el gusto de la vida, sino que de acuerdo a su opinión, en realidad no hay ninguna vida en la espiritualidad. Y si la persona se sobrepone y dice que lo que encuentra ese gusto amargo en esos alimentos no es por la razón de que no tiene las vasijas adecuadas para recibir la abundancia, es decir, debido a que sus vasijas son de recepción y no de otorgamiento, y se apena por ello de que el superior se ha obligado a ocultarse, y para eso es que le queda un lugar al inferior, que es la elevación del man, y por su medio el superior eleva a su ahab, que la cuestión del ascenso es que el superior puede mostrarle al inferior lo que él puede revelarle. Y con respecto al inferior, resulta que él eleva su Galgalta Beinaim, y esto es que el inferior por sí mismo ve al superior. Resulta que elevan conjuntamente. Subidas y bajadas solamente están con respecto a la determinación. Nada sube y baja, sino con respecto a los valores, corrección. Con respecto a estos valores, con respecto a la conexión, a la unidad, y vuelven entonces a esta forma. Después de todo, acá se aclara. Jaime de Jerusalén pregunta, está escrito que Zen reciben también las mismas iluminaciones y el Mohin de Yesud. ¿Acaso reciben estas iluminaciones como circundantes o como interiores? No, ellos reciben esto como internos. Ellos suben de manera completa este Ahab de Son, este Ahab de Yesud. Él cae acá hacia el cuerpo de Yesud. Yesud es el rollo con respecto a Zon, y Zon con respecto a Yesud. Y ahí se encuentran estas luces internas. Esto solamente es en Katnut y luego en Gatlut. Así que Yesud llena el garganta de Sun. Ahí tiene corrección. Luego hace correcciones luego a la Hab del Yesud. Y Mur Aleph y Borbet, todos estos son asuntos que vamos a aprender. Todas estas acciones es una parte que está dividida luego en las Talmud de Ser Sefirot. Desde Nueva York pregunta, ¿cómo yo hago descender mi ahab al inferior? Entre nosotros realmente no entendemos esto, pero digamos que yo voy a la lección. Por ejemplo, Lior Gur, que llega aquí a la clase, él hace que esto sea de acuerdo a la clase, lo que él aprende. Ahora tiene que decirle de alguna manera a quienes están en la clase. Y ahora queremos en Dudi, por ejemplo, alcanzar, escribir un artículo a un periódico local, un artículo, y entonces se tiene que hacer esta. Y hay que entregarlo de una manera fácil. Por ejemplo, no hay ideas nuevas, todo lo recibimos del trabajo santo. Y entonces así nosotros podemos transmitir esto de alguna forma mucho más linda, bueno, quizás más fácil de digerir. Quizás de alguna manera abrir al inferior, es decir, en la medida, en el tamaño de la altura del inferior. Ahab de Yesud realmente no baja,
Eso es un ahab de la bajada, como decimos después, un ahab de ascenso. No puede ser como alguna forma que estaba abajo, arriba, ¿no? Eso no es un ascensor. Si tú caes, tú te corrompes a ti mismo, y esto se llama una bajada. Entonces, que tú disminuyes a ti mismo como para estar como el inferior, y así, de acuerdo a la ley de adhesión y la ecuación de formas, estás dentro del inferior. Quiere decir que no es subidas y bajadas, sino que de esta forma, así yo bajo y luego yo subo con el mismo lápiz. Nada como eso. Aquí es lápiz, y arriba en este nivel es Parker y otro más árbol. Que este es todo el sistema que existen los sistemas. ¿Qué es lo que cambia en Ahab de Son en el proceso que hemos estudiado? ¿Qué cambio en Ahab de Son? Ahab de Son, de acá no estamos hablando por el momento. Sí, Moti. Aunque, un momento, Atom. ¿Recibiste respuesta? Ok, adelante, Moti. Para que las lindas palabras que usted ha dicho no queden nada más como que palabras. Sí. ¿Cómo de verdad en nuestro trabajo, cuando sentimos esa oscuridad que es como la muerte y que no queda, es más amargo que la muerte, y cómo dentro de eso podemos preocuparnos por el superior, cómo podemos preocuparnos por el estado del superior, cómo realmente esto puede realizarse, cómo se puede hacer? La verdad, esto es un gran mapa en el cual tenemos que trabajar. Único, y esto es difícil, pero de hecho esto es dentro de los sufrimientos que nosotros atravesamos, de este estrés grande, de estos golpes que nosotros atravesamos. De hecho ahora ellos requieren llenarnos, estremecernos, sacudirnos, con la finalidad de que todo se haga con la finalidad de conectarnos al superior. De hecho, por un lado, ¿cómo puede ser que en los estados, en los tiempos, ahora todo el mundo que está sufriendo en Israel, nosotros sufrimos de todas estas situaciones? Y mira lo que pasa también en Suria y en Europa también, aquellos están sufriendo y todo el mundo sufre, todos sufren. ¿Cómo ese sufrimiento después de todo no llega sencillamente, no viene con la finalidad de sacudir a todos, sino de poder pedir una determinación por el compromiso, en este mundo, que nosotros sabemos que esto levantamos la cabeza y miremos hacia arriba, que de hecho no nos concentremos en lo que es la razón del golpe, sino que la ley para poder sacarnos de nuestro estado, de nuestra imagen existe en la cual estamos, en este deseo egoísta. El cambio, ¿cómo decir? El cambio de la dirección del pensamiento. Que yo de hecho no pienso cómo organizar esto aquí en la parte inicial de estos asuntos, sino que solamente acercarnos a la fuerza superior. Con respecto a esto, se encuentra el fuego de esta unidad. Nosotros tenemos que anhelar esa situación porque no es natural. Nosotros siempre tenemos que anhelar a realizar este contacto correcto, verdadero, con lo que ocurre a mí, a todo el mundo, en cada momento. Y el contacto correcto es que le agradezco al Creador en eso que
que baja hacia nosotros, que alrededor de estos, forma de estos grandes sufrimientos para poder alcanzarlo a Él. Esta es la pregunta. Si nosotros no estamos conectados a Él, entonces necesitamos estas acciones. Sencillamente el sistema está organizado y no hay nada que hacer. Es que la fuerza superior hace esto en nosotros todo el tiempo, sino que ya se encuentra el sistema organizado. Ya tienes que estar organizados y estar dirigido a Él. Y especialmente nosotros. Y nosotros nos encontramos en esta oportunidad de conectarnos hacia Él. De hecho, y si no, ahí voy. Ni siquiera quiero pensar en eso. Porque de hecho, nosotros somos ese punto que tenemos responsables de esta dirección. Li Rosh, Israel. Por lo cual, el punto que llega a nosotros, esto llega a que sea toda la razón para realizar en Israel, en el mundo, como él escribe aquí, de que él está. Es mucho más que acerca de él. No existe nada más que él o la razón de adhesión. Es en el artículo: no existe nadie más que Él. Cuando ha pasado por una transgresión, ciertamente debe apenarse y arrepentirse por el hecho de haber hecho esta transgresión, pero también acá debe acomodarse el orden de la pena o sobre qué punto Él hace depender la causa de esta transgresión, que sobre ese punto debe arrepentirse. Y la persona debe apenarse y debe decir: el hecho de que he hecho esta transgresión. No sentirse pena de que se encuentra en ese sufrimiento y esto. Que he hecho esta transgresión es por la razón de que el Creador me ha expulsado de la santidad al lugar de la mugre, que es el lugar de la basura. Es decir, que el Creador le ha dado el deseo de divertirse y de respirar en el lugar de la hediondez. No, a la subida no hay nada que hablar. ¿De acuerdo? Tú, Coca, sí. En el dibujo, ¿cuál es la primera etapa? Esto depende de lo que nosotros estamos hablando. Podría ser que Yesud, disculpa, desde el principio, puede ser que Galgalta de Inan de Zon estimula a la Hab de Yesud, y a Hab de Yesud comienza a trabajar en él. Y como puede ser que Ahab de Yesud baja el Galgalta de Inan de Zon y lo estimule y así lo eleve. Esto se llama que Itaruta de Letata, y también la otra forma, por otro momento, Itaruta de Leela. Como Galgalta Beinaim de Zon despiertan a Yesud. Plegaria, elevar el man. Esto se llama Itaruta de Letata. Y si Ahab de Zon, Ahab de Yesud baja a Galgalta de Zon, e Itaruta de Leela. Todos este tipo de cosas son tiempos especiales. ¿Al que él reza? Son que él quiere elevarse en adhesión con el Creador, adherirse, ir en otorgamiento, en amor, fuera de sus vasijas, por encima de la razón, quiere decir, ¿sí? Estudiante, pero antes hablamos que Galgalta de Inan de Zon no quiere elevarse, solamente quiere permanecer en la Gadlut, obtener esa Gadlut de Yesud. No, yo no sé, tú te estás enredando con todos los estados. Yo estoy hablando de algo acá concreto y tú estás no sé de dónde. Yo justamente estoy diciendo lo que usted dijo anteriormente en Galgalta, Ahab de Yesud, y en esto tiene que cuidarse.
A esto es lo que se le llama el deseo de elevarse, de ascender. Esto es querer ascender. Yo quiero alcanzar el final de la corrección, quiero alcanzar Malhut Ein Sof. Esto es para mí, es apreciar el Elión en un 200%. Su ascenso está en el deseo de recibir en un 100%. Pregunta, ¿y por qué el inferior se eleva cada vez? El Elión, el superior, su valor, ¿en qué medida la cualidad de otorgamiento es mayor que la de recepción? Eso se le llama un ascenso. Nada es... Sí, Moshe. Pregunta, si estoy trabajando con los amigos, rezando por los amigos, ¿se le considera que estoy adherido con el superior también? Rab, sí. Sin embargo, aún es la construcción de tu parzuf. Pero eso ya está en el camino cuando tú estás terminando la conexión entre ustedes, alcanzan cierta conexión, trabajan juntos con el superior, entonces lo descubren al estado superior, porque ¿qué es este estado superior? Es que alcanzamos una totalidad donde todos nosotros, cada uno sale de sí mismo hacia los demás en Arbut, esta red de trabajo de conexión que se forma y comenzamos a sentirnos en ella, en un cierto estado que es común. Ahora queremos ascender de ese estado hacia arriba, es decir, agregar a el aviut e ir por encima. Este es ya el trabajo. Agregamos aviut y renunciamos a ella. Agregamos y renunciamos. Esto es comenzar este movimiento ya de la vida. Esta contracción y distancia, dice. Pregunta, ¿a qué se refiere con esto que agrega aviut? Nosotros revisamos cómo es que estamos mayormente conectados, entonces así vemos quién está detrás. Esto es más aviut. Pregunta, ¿puedo preguntar algo más? Quiero saber cómo es que los kelim del superior descendieron al grado inferior, si ellos están restringidos y los kelim inferiores no están restringidos y los kelim superiores han ido ya a través de la segunda restricción Rabba Hab de Yeshut. Dice el amigo, sí, entonces los kelim de los inferiores no fueron a través del Sinsumbet. Rav, el superior es tanto como él está restringido, mientras que el inferior es la raíz de la vida. La diferencia entre esos grados es inmensa. ¿A qué te refieres con que el Ahab de Yesud se incluye con todo lo que está debajo de él? Todos los mundos de Bia, las almas. Él no tiene problema para bajar al inferior, disminuirse. Es como lo que hacemos nosotros hacia los niños pequeños. Queremos avanzar de esta manera, ¿bien? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Bina y Yesud con respecto al trabajo? En la tierra de este círculo, Yesud es Bina. Yesud es la Bina que trabaja con Son. Eso es todo, esa parte de Bina que tiene la intención de trabajar con Son, se le llama Yesud. Siguiente. Mutlu, sí. Cuando usted dice que nosotros nos adaptamos en el inferior a través de este descenso, ¿es que la luz desciende? Rav, ¿qué precisamente se refiere con que Yesud se disminuye a Japa Galgal Tainaim de Son? ¿Cómo es que Son se llena en ella? Dice el amigo, sí. Rav, no te puedo explicar. Estos son valores donde a través inicialmente Son no siente nada. Posteriormente comienza a sentir que tiene una cierta habilidad para conectarse a valores más elevados, y estos valores más elevados o más grandes
es como si presentan una parte en él y entonces él comienza a buscar por fuerzas cómo es que él puede conectarse. Hay una ayuda en representación del superior hacia el inferior. Entonces el inferior comienza a apreciar los valores que son ahora revelados hacia él, más exaltados. Esto es todo una exaltación. Pregunta. Yo pregunto porque es difícil escudriñar lo que tenemos que hacer exactamente. Rav, no te preocupes. Es imposible que el superior haga sin ninguna acción sin que el inferior sepa cómo responder a ella. Lo más importante es la intención, Kavana. Pregunta de otro amigo. ¿Podemos volver a la ilustración un momento? Usted explicó que esto es como un pistón que sube y baja. Pero el pistón es solo un medio para mover las llantas, las ruedas. Rav, deja las llantas, el pistón sin ruedas. ¿Por qué nos confundes? Dice el amigo, quiero entender por qué pasan todos estos ascensos y descensos. ¿Para qué pasa todo? Rav, yo bajo, pongo mi cabeza debajo de la arena y bajo mi cabeza, tomo del saco unas nueces y las pongo en la mesa y otra vez lo repito hacer. Entonces no son pistones, entonces tú entiendes pistones, entonces mejor te lo explico con nueces. No sé, tú ya has preguntado. No. Él, sí. Pregunta. Entiendo que Jesús está en el mundo de Atzilut, ¿correcto? Rav, sí, por supuesto. Sat Devina de Atzilut entiende para... Pregunta, ok, entonces, ¿por qué Yesud? ¿De dónde nació Yesud, Rav? Sat de Bina, que emergió de Bina en orden de ocuparse por los inferiores. Ok, dice el amigo, gracias. Otra pregunta. No entendí muy bien si Malhut de Yesod se elevó a Bina y dice que Bina y Tiferet y Malhut cayeron a Son. Entonces, ¿qué es esta acción? Entiendo que se elevaron a Malhut divina, pero Bina también cae a Son. Rab, ¿estabas aquí ayer? Dice el amigo, sí. Rab, nosotros hablamos de esto mucho ayer. ¿Qué significa una segunda restricción? Elevarse de Malhut a Bina, descenso de Bina a Malhut, lo que sube y que baja. Hablamos de esto ayer, ¿cierto? Por sus rostros veo que no hablamos suficiente. ¿Qué significa que Malhut se eleva a Bina? ¿Qué significa que tú te elevas? ¿Qué se eleva? Nada puede ascender o descender. El gobierno de Malhut va sobre la sefirot de ella hasta el Hased de Bina. Y este lugar se le llama el Parsa, que uno eleva el control de Malhut. Malhut es ahora controlando el deseo de recibir que gobierna todos estos rostros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se le llama ascenso? Es ascenso del control por el entretiempo. Así es como se le llama. Entonces, ¿qué significa descenso de Malhut? Descenso del control otra vez. ¿Qué hay con respecto a estos kelim de Malhut de abajo hacia Bina, los cuales entran, que tenemos debajo de Malhut? Están restringidos y se le llama restricción, segunda restricción. Las vasijas están restringidas y ahora están bajo el dominio de Malhut. Ella los elevó y ellos no pueden dirigirse en orden de otorgar. Bueno, esto es el gobierno. Entonces, Dios libre que estas vasijas se vuelvan Malhut. Después de volverse Malhut, se vuelven bajo el control de Malhut, como si estuvieran en exilio. Es como Israel está bajo Ahashverosh. Digamos. Entonces, bajo su dominio.
ellos dominen a Israel en el exilio. ¿Qué significa que están en el exilio? Que ellos no se pueden dirigir porque Ahasverosh gobierna sobre ellos. Entonces esta es Malhut que gobierna estas vasijas. Quizás las palabras no son precisas porque el ascenso de Malhut a Bina viene de la santidad, pero lo que está pasando es un gobierno. Pregunta, ¿estamos hablando del gobierno de Malhut de Yesud o de Malhut por sí misma? Rab, la Malhut inferior. Pregunta, entonces, ¿cómo es que ella vuelve a caer a Son, Rab? Espera, estamos hablando aquí de Tzimtzum Bet, Malhut, de si se eleva hacia el Hased de Nekudot de Zag. ¿Recuerdas eso? Ok. Y esto se le llama segunda restricción Tzimtzum Bet, es decir, que ¿qué está pasando aquí? Revela una inhabilidad para otorgar de Nekudot de Zag en toda la Neji de Galgalta. Algunas de las vasijas de Neji de Galgalta acuerdan con ella, están conectándose alegremente con las vasijas de Zag, que es Binah, que esto se le llama del Tabur hacia, y una porción de Neji de Ak, de Parsa abajo hacia el Sium, ¿correcto? No se pueden conectar con Bina porque ellos no quieren, son incapaces, ellas no tienen ninguna fuerza para unirse al otorgamiento, y a esto se le llama que Malhut se eleva a ellos. Este es el Partzuf, este Partzuf de Nekudot de Zag se divide en dos partes de la incorporación, de su incorporación con Malhut, donde la porción está en otorgamiento y una porción no puede estar en otorgamiento, sino que solo en restricción. Eso es todo, tal como fue previamente. Tal como fue previamente. ¿Qué estuvo ahí previamente? Malhut de Insov hizo un Sibuk de acá, decidió con una porción de Man puede otorgar y con otra porción, o con la porción que puede otorgar está debajo del Tabur de Ak. No puede, está en restricción, ahí gobierna Tzimtzum Aleph, primera restricción. Ahora digamos que hay otra fuerza Bina. Entonces este lugar ha cambiado. Algunos pueden agregar aún más, agregar a la acción que a la luz que se recibe en orden de otorgar, y una porción de ella no lo está, y atraviesa restricciones adicionales llamadas segunda restricción, Tzimtzum Bet. No sé qué. Sí. Pregunta. Yo no entendí todo lo que usted dijo, pero la sensación fue cómo es que yo llego a sentir todo esto que opera en nosotros para que veamos a través de esta explicación. Rab, en el momento en que tú estás estudiando, esto te trae cómo traerte a la conexión con el grupo, recibir la luz que reforma y lo entenderás. Ok, gracias, dice el amigo. ¿Continuemos o no lo haremos con este párrafo? Aparentemente no, sí. No. Rápido. Pregunta, usted nos dio un ejemplo que Israel cuando ellos van al exilio. Entonces mi pregunta es, ¿qué es la parte inferior cuando Israel va al exilio? Ellos permanecen sin Rosh. El superior es como si no lo tuviera. Entonces, ¿cuál es la parte superior de Yesud en Israel que fue en el exilio? Nuestros kelim se corrompieron, es decir, ellos recibieron una adición de aviut. Había un partzuf, o de alguna manera estaba en santidad. Algunas veces digamos que el grado se le llama el segundo templo. Digamos un estado especial que se le llama Mohin de Neshama. Pienso que también en Mohin de Neshama hay muchos grados, muchos estados.
no es que es un estado estático, ¿cierto? El estado comienza a corromperse, lo sentimos corrupto, sentimos que incluso pronto estará completamente terminado con él y será imposible detener la restricción. Está realmente escrito al respecto en la Gemara en algunos lugares, muchos lugares. Es como un estado horrible porque los sabios ya sabían en qué caeríamos, ¿cierto? Lo que pasaría. Es peor que aquel que no lo sabe, ¿cierto? Es decir, ellos reunieron las vasijas de recepción y son incapaces porque se reúnen porque están saliendo constantemente desde el comienzo de la creación hasta el final de la creación. El deseo de recibir creció más y nosotros necesitamos adherirnos a las correcciones, ya sea con el retraso y con la parte que nosotros no corregimos y que nos está empujando hacia atrás. Entonces, desde atrás con los problemas solo corregimos en su tiempo, o bien que nosotros aceleramos la corrección, entonces siempre nos elevamos a la vida y por lo tanto borrar el deseo, la revelación de nuevos deseos desde el comienzo hasta el final. La humanidad constantemente vemos cómo es que nuevos deseos se revelan. Ahora, cuando estos nuevos deseos son revelados, pueden ellos estar adheridos a la corrección, es decir, ponerlos en la conexión entre el grupo. Digamos que hay una mala función por ahora. Digamos, Niv le gritó a Yaniv y Yaniv ve que él está de acuerdo con Amnon y Amnon se enojó con todo el mundo y dañó a todos esos aires acondicionados, todo tipo de cosas, no importa, cada cosa. Ahora, ¿podemos sobreponernos o no? Por supuesto. Es una pesadez del corazón general, pero tenemos que ver que no hay nadie más aparte de él. ¿Cómo nosotros nos sobreponemos? No nos relacionamos con el primero o segundo amigo, sino que puede ser que Niv golpeó a Shimon y porque Vlad no se preocupó correctamente por Akoka. Realmente sí, no sabemos, porque el sistema está interconectado. Por eso no sabemos dónde precisamente está la corrupción. No sabemos precisamente dónde está la corrupción. Los cabalistas siempre dieron tales ejemplos del rabino. Estaba con le gritaba a ciertos estudiantes y la razón es que hay muchas historias de estas. Y la razón es que en algún lugar es algo totalmente diferente. Es decir, todo el mundo sintió que uno no pertenece al otro, sino que es culpa de todos. Que si no hubiera sido por culpa de todos, eso no hubiera sucedido. Entonces la corrupción se revela en algún otro lugar. Pero posiblemente depende en el trabajo general. Entonces necesitamos relacionarnos a la situación. Este es el sistema general, es por ello que todas las corrupciones que se revelan son solo en orden de que nosotros nos unamos más y dependen todos. Nadie se puede corregir a sí mismo, no podemos. Lo vemos en el cuerpo, en alguna porción que hay corrupción, como una espina que se entierra en el pie y todo el cuerpo está mandando señales. Todo el cuerpo inmediatamente. Esto se le llama un sistema integral. Sí. Pregunta, ¿esta situación donde todo el mundo está golpeando a todos o es que la nación de Israel en general? Rab, esto se le llama el exilio, pregunta el amigo, pero ¿qué esta parte superior separada del superior que no descendió? Rab, ¿pero qué parte? ¿Al Galta Einaim?
No, Israel en el exilio estamos perdiendo el Rosh, estamos desconectados del Elión, entonces no sabemos qué hacer, estamos en oscuridad. Pregunta, pero de acuerdo a la ilustración, no, deja el dibujo. Lo di tal como un ejemplo para demostrarlo un poco. Pero no, este no es el dibujo del exilio. El exilio es cuando nosotros caemos detrás del Parsá y esa conexión con el Elión, ni siquiera estamos en vía de Kedusha. ¿Tú ves? Sí. Rav, est-ce que je peux poser une question sur la première partie? ¿Puedo hacer una pregunta sobre la primera parte? Rav, ¿cuál primera parte? Dice el amigo. La primera parte de la lección, Rav. Yo no recuerdo ya, pero bueno, pregunta. J'ai vraiment ressenti quand on lisait l'article du Rabash que le Rabash était en train de nous parler. זאת פעם ראשונה שהרגשתי בזמן שקראנו את המאמר של רבש. Es la primera vez que siento cuando estamos leyendo el artículo del Rabash que el Rabash estaba realmente hablando a nosotros. Et en même temps, je voyais que toi aussi, que vraiment c'est toi qui vraiment ouvre cette porte. הייתה הרגשה שממש הוא היה כאן וגם כן שאתה... Tuve esta sensación que él de verdad estaba aquí y que usted era aquel abriendo la puerta para que lograra que esto sucediera. Quelle est notre contribution? לגבי מה שאתה עושה עבורנו, אז מה התרומה שלנו לזה? Ahora sobre lo que usted está haciendo por nosotros, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra contribución? Porque yo veo que usted hace mucho por nosotros. Yo estoy haciendo lo que debo hacer de acuerdo al orden del sistema, orden del Creador, y no tengo ninguna elección. Debo llevarla a cabo. Tú tienes un niño pequeño, lindo, y tú estás haciendo lo que debes de hacer hacia él. Yo veo cómo lo amas, cómo lo abrazas, cómo te preocupas de él, ¿cierto? Así que de acuerdo, yo hago esto. Es un rol. Obviamente estoy sufriendo y estoy feliz y me preocupo. ¿Qué les daré mañana? ¿Qué decirles? ¿Cómo despertarlos? ¿Cómo traerlos un poco más y más? Pero para el avance, así es el trabajo. De verdad, como los adultos con los pequeños. Es un rol. De verdad, así. Que yo recibo, e inevitablemente entonces a la persona inmediatamente se le da que él se debe comportar de tal manera. Y hay unos pocos estados. Tú ves tanto como pierdes como el Bala Sulam, pero cómo es que el superior se ocupa de los demás, de los inferiores, porque él se ocupa de los inferiores, y cómo él es que está ganando, ya que aparentemente está trayendo mayor contento al Creador. Así que hay rostros en ambas direcciones. Así es que es un rol y no hay nada que puedas hacer. Eso es todo. La question c'est aussi comment soudainement on arrive à ressentir que non, le Rabash est là. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos sentir que el Rabash está presente, que está aquí con nosotros, Rab? Tú lo sentirás al Rabash, a todos los cabalistas, sentirás a todos, incluso a Adam Arishon. Te lo prometo, que tú sentirás todos los cabalistas. Incluso de alguna manera tú sientes que cada uno, su personalidad, si es que así lo podemos llamar como personalidad, una cierta personalidad en el sistema, e incluso el sistema general, el trabajo general de todos. En la medida que tú te unes, tú lo sientes. Tú sientes que es como un espíritu especial, un carácter que está en ese sistema. O Bala Sulam, o Rabash, o Rashbi, o Moshe. De verdad, así tú comienzas a sentir que son ellos
que son estas vasijas especiales en el sistema, tal como nuestro cuerpo. Hay órganos especiales y junto con ellos están aquellos que están sin ellos, no pueden traer la completitud, que son como adiciones. Así es que en esta conexión con el cuerpo completo, todo el mundo es igual en importancia, pero en alcanzar, en entender la corrección hasta el final, obviamente hay una gran diferencia, porque esta dependencia después se desaparece y se disuelve entre todos. Pregunta, si es que cómo es que a través del día podemos sentir que Rabash, Balasulam, usted está incluso con nosotros durante el día. ¿Cómo hacerlo? Depende de tu esfuerzo. ¿Qué tanto te esfuerzas al propósito de la creación? Tú pensarás del Creador y así descubres qué tanto es que te estamos apoyando. Descubres qué tanto te sostenemos así y te dirigimos hacia el Creador como un bebé. Así es como sentirás, pero es hasta en la medida que estás anhelando por esto, y así sentirás cómo es que todo el mundo te sostiene. Tienes un gran apoyo. Necesitamos añorar estar juntos con todos aquellos que nos soportan, y así me puedo dirigir correctamente. Bien, no avanzamos mucho en esta lección, ¿no? ¿Cómo se le llama? El prefacio del Sulam, al comentario del Sulam. Ok, otra pregunta corta. Adelante. Adelante, den el micrófono. El sistema en el cual obtenemos el sistema del alma está comprimido por puntos en el corazón, la luz fluye ahí como la electricidad, como usted lo describe siempre. ¿Y cómo es que todos estos conceptos, estas nociones llegan ahí? ¿Cómo es que yo puedo sostenerme a él, que se cierra y funciona? Tú, como un médico, sabes depende en sus sistemas. El otro está enfermo. ¿Qué puedo hacer? Entonces el doctor lo ve diferente, él lo ve sistemáticamente. Una presión sanguínea, grasa, ¿cierto? ¿Cómo es que hay dolor que agregar, que no? Y tú lo ves no como una persona ordinaria, tú lo ves no como una persona ordinaria que ve a la persona enferma, sino que ves al sistema que tienes que traer en balance. Entonces, así de acuerdo es como hay que ver al grupo. Este es el paciente que necesita alcanzar balance y entonces estará sano. Es todo. Que se necesita en orden de estar en balance. Tal conexión mutua que se le llame balance, precisamente como el cuerpo humano. De acuerdo a esto es el grupo. Y nos movemos a la siguiente parte. Nos vemos a la siguiente parte de la lección, pero antes cantamos una canción juntos. הנה כתוב והגית בו יומם ולילה הוא ראשון והוא אחרון הכל דיבור שלו הוא מצייר את עולמי הפרטים של נשמתי הוא נסתר אחרי כולם באוויר ביבשה ובים לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון עד שיבוא ויתגלה כמו יום לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון
לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. מנענע את הכלי, מרעיד את עולמי, הוא רוצה להתגלות, רק שאני לא מוכן לראות. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. אומרים שאין עוד מלבדו, שאין אחר ממנו, שמנהל כאן את הכל. אומרים שאין עוד מלבדו, שאין אחר ממנו, שמנהל כאן את הכל. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון,